En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Yo en cambio les digo, no hagan frente al que los agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también la capa. A quien te requiera para caminar 1 milla, acompáñale 2. A quien te pide, dale, y al que te pide prestado, no lo rehuyas. Han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos y recen por los que los persiguen. Así serán hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir el sol sobre buenos y malos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si aman solo a los que los aman, ¿qué premio tendrán? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los paganos? Por tanto, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Asiento. Queridos hermanos, en Cristo nuestro Redentor, el texto que la liturgia nos presenta hoy día es parte aún del Sermón de la Montaña que hemos empezado ya hace algunas semanas con las bienaventuranzas, ¿no? Bienaventuranzas que muestran la perfección del obrar cristiano. Y Jesucristo, el domingo pasado lo hemos escuchado, nos ha dicho que tenemos que nosotros vivir en la ley y que no ha venido a destruir la ley, sino a darle pleno cumplimiento, que no va a permitir inclusive Cristo que una tilde o un punto de la ley se deje de cumplir. Pero ha venido a perfeccionar la ley, eso sí debemos de decir. Hay un libro que se llama Un rabino habla con Jesús de Nazaret, un libro que su santidad el Papa Benedicto XVI contestó en su libro, a su vez en su libro, Jesús de Nazaret. En este libro, el rabino judío que dice discutir con Jesucristo, explica que Jesucristo no ha venido a dejar la ley como estaba, sino que la ha cambiado. Y que, si bien Cristo está diciendo por un lado que que no ha venido a destruir ni a quitar tildes, sin embargo la ha cambiado totalmente. Porque, por ejemplo, en la ley de Moisés aparece el precepto sabático y la Iglesia Católica vive el precepto dominical. O la cuestión de los alimentos, que es estricta para los judíos, y sin embargo Cristo también enseñó de que había que comer cualquier alimento porque no es lo que entra en el hombre lo que lo contamina, sino lo que sale del hombre, y así, ¿no? Entonces, su santidad, el Papa Benedicto XVI, en su refutación a este planteamiento de este rabino judío, va a decir de que Jesucristo ha venido a este mundo enviado por el Padre y con la autoridad del Padre, porque es por eso que Jesucristo dice aquí, habéis oído decir, no cometerás adulterio o no matarás, pero yo os digo, ese yo os digo de Jesucristo muestra que Cristo tiene una autoridad que está por encima de los rabinos de su tiempo. Los rabinos de su tiempo comentaban, decían, la Escritura dice, la Torá dice tal cosa, y por eso es que hay que entenderla así, porque también otra parte de la Escritura dice otra cosa. Comentaban, pues, los textos de la Torá. En cambio, Cristo se impone. Se dijo antes, pero yo les digo. O sea, ¿quién es Jesucristo que dice yo les digo? Es aquel que tiene la fuerza y la autoridad para poder perfeccionar la ley. Entonces, podríamos decir lo siguiente, para que se pueda entender que Cristo no dijo mentiras cuando dijo que había venido a que se cumpla la ley y que no iba a dejar que un ápice de la ley fuese cumplido. Y cuando dice también que ha llegado a perfeccionar la ley, ¿qué significa? ¿A cambiarla? No, a mejorarla. Y podríamos decir lo siguiente, ¿no? Imagínense que encontramos un cuadro, ¿cierto?, que ha sido pintado, pero que su pintura, o sea, al haber sido pintado, sus pinturas no son tan vivas, no son tan firmes, no tienen tantos colores. Y entonces viene un artista sobre ese cuadro y empieza a introducirle, ¿no?, colores más vivos.
Entonces podemos decir que el cuadro es el mismo, pero el artista le ha dado una mejora. Eso es lo que hace Jesucristo, porque es el mismo que da la ley de Dios, Dios Todopoderoso, es el mismo que da la ley de Dios, y es el mismo también el que la lleva a la perfección. Cristo, con la gracia y con el mandato de la caridad, eleva la ley de Dios a la perfección de la caridad. Pero no ha cambiado la ley, nosotros seguimos en la ley. Si ustedes se han dado cuenta, nuestro examen de conciencia, cuando hacemos nuestro examen de conciencia para la confesión, lo que vamos mirando son los 10 mandamientos. Por tanto, no ha cambiado la ley para nosotros, son los 10 mandamientos, siguen siendo los 10 mandamientos. Pero sí nosotros podemos decir de que junto a los 10 mandamientos también miramos la razón de la caridad, porque ese es el mandamiento que Jesús nos dio. Os doy un mandamiento nuevo. Ahora, ¿el mandamiento nuevo agregó algo a los mandamientos anteriores? No, les dio plenitud. Porque ya el primer mandamiento dijo, amarás al Señor tu Dios con todo el corazón. Y ya los otros mandamientos, como dijo Jesucristo, se resumen en el primero, amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando Jesucristo dice, os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros, ese mandamiento no es perfección, pero es cambiar los mandamientos de Dios de ninguna manera. Primer punto, entonces, de esta homilía, Cristo viene con la autoridad de Dios porque es Dios mismo, no a cambiar la ley, no a destruirla, sino a darle plenitud. Por eso es que al final del texto bíblico que hemos escuchado hoy día, Jesucristo dice, por tanto, sed perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Perfectos, ¿ven? La vida cristiana no nos lleva a vivir un más o menos. Yo soy más o menos cristiano, más o menos bueno. No consiste en eso la vida cristiana. La vida cristiana consiste en ser perfectos. Y el sermón de la montaña es un sermón que nos dirige hacia la perfección cristiana. Segundo punto. Entramos ya en lo que es este tema que podría ser tal vez complejo para entender, porque aquí también intervienen muchas veces nuestros afectos, ¿no? Jesucristo en este texto nos ha dicho, si alguien te golpea una mejilla, muéstrale la otra. Cristo nos ha dicho, no ames solamente a tus amigos. Se ha dicho, ¿no? Amarás a tu amigo y odiarás a tu enemigo. Pues yo les digo, amad a vuestros enemigos, ¿no? Amad a vuestros enemigos. Rezad por los que os persigan. Cosas que suenan arduas y difíciles, porque en nuestra vida están presentes los afectos, la historia, los sufrimientos que hemos pasado. Y también, por supuesto, que muchas veces vamos a tener gente que no nos quiere y que habla mal de nosotros e inclusive nos hace daño de una u otra manera. ¿Cómo se resuelve este asunto? ¿Cómo hay que entender este asunto? Es más, inclusive algunos interpretan cuando dijo Jesucristo que hay que dar la otra mejilla a quien te agrede en una mejilla, que parece que estamos fomentándole al prójimo que nos siga golpeando, ¿no? Que parece que estamos dándole ocasión y estamos hasta fomentando que otra persona que nos ha agredido, al darle la otra mejilla, nos siga agrediendo en la otra mejilla, ¿no? Parecería un pacifismo pasivo, insípido y falto de caridad, porque además Dios no quiere el mal. Y Dios, así como no quiere nuestro mal, tampoco quiere el mal de nuestro prójimo. Y no puede mandarnos que nosotros lo cebemos al prójimo para que nos siga agrediendo. Eso de ninguna manera puede estar dentro de la ley de Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo hay que entender esto? Vamos a verlo, porque estas frases que dice Jesucristo no hay que entenderlas de manera apartada, aislada, sino que hay que entenderlas todas juntas, porque algo quiere decir en conjunto Jesucristo cuando nos ha dicho estas cosas. Y vamos a mencionarlas, ¿no? Primero, al que te pegue una mejilla, dale la otra. Segundo, al que te hace pleito con la túnica, dale también el manto. Tercero, a quien te requiere, ¿no?, que lo acompañes una milla, acompáñalo 2. Cuarto, al que te pide, dale. Quinto y último, al que te pide prestado, no le rehuyas el préstamo, ¿no? Muy bien. Hay que entender estas tres cosas con un mismo fin, con una misma enseñanza. Y vamos a explicarlas entonces. Primero, respecto a lo de la mejilla. Hay que entender bien porque si no, pues, corremos el riesgo de pensar, como decía antes, de que el cristianismo es un pacifismo necio. Y es una especie de, como decíamos antes, de
darle al prójimo la posibilidad de que nos siga agrediendo, y eso no es así. Cristo lo que enseñó, lo vivió. En el Evangelio de San Juan dice que Jesucristo fue llevado a donde el sumo sacerdote, ya en la pasión. Y estando allí, le preguntan a Jesucristo, ¿no?, qué cosa decía de sí mismo, porque lo empezaron a acusar, ¿no? Y Jesucristo dice una frase contundente: yo he hablado en público, he hablado al pueblo, no me preguntes a mí, pregúntale al pueblo. Y ante esa frase de Jesucristo al sumo sacerdote, un soldado del sumo sacerdote, ¿no?, con ira por lo que pensó que era una agresión al sumo sacerdote, fue donde Jesús y le pegó en la cara a Jesucristo. El texto bíblico, cuando la palabra que utiliza para decir le golpeó, no es solamente una cachetada, sino al parecer fue con un artefacto, una mancuerna, un mazo o alguna cosa así. Algunos autores, estudiosos de la Santa Síndone de la Sábana Santa, aluden a este momento en el que Jesucristo posiblemente se haya roto el tabique, ¿no? O sea que fue un golpe muy fuerte que recibió Jesucristo en la cara. Estamos hablando de una cosa explícita, no algo alegórico. ¿Cuál fue la respuesta de Jesucristo? ¿Darle la otra mejilla? No. Cristo en ese momento lo vio al soldado y le dijo: si he dicho algo malo, dime qué cosa ha sido lo que he dicho, pero si no, ¿por qué me pegas? O sea que Jesucristo no estaba devolviéndole con agresión. Devolverle con agresión sería: si me pegaste, te golpeo. No estaba haciendo eso Jesucristo. Tampoco estaba poniendo la otra mejilla de manera, podríamos decir, material, como dice en este texto, dar la otra mejilla. Sino lo que estaba haciendo era enrostrarle al otro su mal obrar. Mira lo que estás haciendo. No he dicho ninguna cosa mala. ¿Por qué me pegas? ¿Se entiende? Segunda cosa para entender: al que te hace pleito por la túnica, dale también el manto. Los judíos, esto lo he explicado en otras ocasiones, los judíos y la gente del tiempo de Jesucristo tenía dos atuendos que siempre se ponían: la túnica y el manto. La túnica era como una sábana, muchas veces que estaba cosida, también algunas tenían mangas, como las albas que usan los sacerdotes hoy día. Las túnicas eran como sábanas que se ponían, como vestidos largos que se ponían la gente común y corriente, varones y mujeres. Los varones se la ceñían muchas veces con un cinturón, ¿no?, y cuando tenían que trabajar se la remangaban también para poder caminar o trabajar para que no se ensuciaran. Pero también tenían el manto. El manto era un atuendo que no era solamente un adorno, sino era muy útil para la vida de los hombres, porque de día era su abrigo. Nosotros tenemos ahora, sacos, suéteres, casacas, ¿no?, y demás cosas. En ese tiempo lo que tenían era el manto. Y el manto además les servía de muchas otras cosas, como por ejemplo de frazada para dormir. La gente cuando se iba a dormir se iba con su manto, y el manto, o sea, era algo que los acompañaba frecuentemente. De hecho, en el libro de Levítico dice: si te prestas un manto, que no llegue a la noche sin que lo hayas devuelto. Precepto de Levítico. O sea, como era una cosa tan importante, no dejes en el frío a tu prójimo. Le pediste el manto, tienes que devolvérselo, porque el manto no es algo que puede tenerlo o no, es algo necesario. Se muere de frío. Piensen ustedes, en ese tiempo las viviendas no eran como ahora, que tenemos vidrios, que tenemos puertas, que tenemos, cerraduras que ponen muchas veces herméticos los lugares, ¿no? Pues no, antes no era así. Entonces la gente se moría de frío y el manto le servía. Una persona que no tenía manto muy probablemente se podía morir. Entonces cuando Jesucristo le dice: quien te hace pleito con la túnica, quien te quiere robar la túnica o te le ha quitado la túnica, entrégale también el manto. ¿Qué significaba eso? O sea, muéstrale que si te quita la túnica, pues también al darle el manto significa que te va a dejar morir. Te muestra, o muéstrale a esta persona lo que está haciendo de mal. ¿Se dan cuenta que es el mismo sentido? Tercer punto: quien te requiera una milla, acompáñalo dos. La palabra requerir o requisar eran términos técnicos en el mundo antiguo. Habían
ya imperios que habían hecho esta ley de requerir o requisar, que era que cuando una persona, o sea, cuando el ejército o soldados necesitaban alguna cosa, por ejemplo, necesitaban un carro, ¿no? Una carreta para transportar cosas, iban al pueblo de cualquiera y se lo requisaban y se lo llevaban. No era propiamente un robo, sino una requisación de parte del poder, ¿no? Y eso era muchas veces no solamente injusto, sino era abusivo. Era digamos, un atropello de parte de los que tenían poder, un abuso de poder. Y Jesucristo dice, por tanto está hablando ahora aquí ya de mandatarios, ¿no? De gobernantes, de gente, digamos, que tenía como función gobernar y que está haciendo abuso, ¿no? ¿Se entiende entonces de manera general esto? Al que te requisa por 1 milla, acompáñalo 2. Entonces, muchas veces no solamente la carreta, sino también al buey, al asno, a la mulita que tenían, se las requisaban. Y a veces a las mismas personas los llevaban para cargar cosas y los llevaban y tenían que acompañarlos al menos 1 milla. Quien te pide que vayas con él, o sea, quien te requisa 1 milla, ve con él 2. ¿Por qué ve con él 2? Muéstrate generoso. Eso quiere decir, ¿no? Muéstrate generoso. Entonces podemos encontrar en estas 3 cosas un mismo fin. Primero, no se trata de fomentar el mal. No se trata de ser sonso o timorato, ¿no? De ser tembloroso ante el otro que me agrede. Jesucristo nunca dijo eso. No es un acto de cobardía el dar la otra mejilla, o el también darle la capa o el manto, o el acompañar 2 millas. No era acto de cobardía, sino 2 cosas: acto de bondad y acto de generosidad. ¿Qué podemos decir entonces para darle sentido y para concluir esto? Aquello que decía San Pablo: no te dejes ganar por el mal. Si una persona te hace el mal, no te dejes llevar por el mal, con venganzas, con odios, con resentimientos, con enojos. No te dejes vencer por el mal. Vence más bien al mal con la fuerza del bien. Eso dice el Evangelio, ¿eh? Y eso dice Jesucristo. El bien es generoso, el bien es compasivo. Entonces, se trata de que una persona que le han golpeado, que lo han ofendido, se quede así golpeado y ofendido y no diga nada. No, eso no es el Evangelio de Jesús. Eso no es parte del Evangelio. Se trata de que no responda con actos de violencia, con venganzas inútiles, con respuestas agresivas, sino que por el contrario le responda con caridad. ¿Y cuál es la caridad en esos momentos? Corregir al que yerra. Segundo, perdonar los pecados del prójimo. Tercero, enseñar al que no sabe. Obras de misericordia. Y esas obras son obras bondadosas y obras generosas. Por eso Jesucristo dice, al final, sed perfectos. ¿Se entiende entonces qué significa ser perfecto? Porque es más fácil a una persona que recibió una agresión, es más fácil devolver la agresión. Si no a la persona por cobardía, hablar mal de la persona con otros. Eso pasa muchas veces, ¿no? Alguien me agredió, me sentí mal por alguna cosa, no hablo con la persona que me agredió, sino hablo con otros, porque le tengo miedo, o tengo miedo al que dirán, pero hablo con otros. No se trata, el Evangelio jamás va de esa manera. El Evangelio de Jesucristo nos enseña: alguien te hizo daño, ve donde el que te hizo daño, arregla con él, muéstrale el daño que te ha causado, muéstrale la mejilla para que no te haga más daño. No significa darle motivos, fomentarle, ¿no? Buscarle la boca para que te siga agrediendo, no es eso. No es querer que el prójimo siga haciendo daño, no es eso. Es mostrarle su error, es manifestarle la irracionalidad y la violencia con la que está haciendo sus cosas y haciéndote daño, ¿no? Se puede entender entonces ya qué significa esta parte. Ahora, también Jesucristo dijo acá, se había dicho que hay que amar al amigo, ¿no? Hay que amar al prójimo y aborrecer al enemigo. Aquí empieza ya una mirada mucho más profunda y mucho más perfecta del Evangelio, porque quien hace esto, quien hizo lo anterior,
Aquel que lo agrede no le responde con mal, sino que por el contrario lo perdona, le enseña, le tiene paciencia y lo corrige, es alguien que no está odiando entonces al que lo agrede. ¿Y quién es el que lo agrede? El enemigo. San Juan Crisóstomo, vale la pena para que lo tengamos siempre presente, San Juan Crisóstomo dice que enemigo es todo aquel que te hace mal, todo aquel que te ha hecho daño, pequeño o grande, es enemigo. Ahora, hay personas que a veces nos han hecho daño, no con intención de hacernos daño, sencillamente porque no han entendido tal cosa o porque tal vez no han sido lo suficientemente agudos para hacer las cosas y entonces nos han agredido sin querer. ¿Son enemigos? Por supuesto que no. Enemigo es aquel que busca positivamente, que quiere hacerte daño, o sea, está pensando, está maquinando para hacerte daño. Ese es el enemigo. Entonces Jesucristo dice, amad a vuestros enemigos, amad a vuestros enemigos. Ahora, evidentemente el amor cristiano no está ligado, no es identificable con el amor puramente romanticón, sensibloide, de muchos que dicen, ay sí, yo te amo, ay sí, yo tal cosa, y resulta que a esa misma persona que le dicen yo te amo, le terminan haciendo un daño terrible. El amor cristiano no es, digamos, principalmente afectivo, sino efectivo. O sea, si bien el amor también exige afecto, pero muchas veces el cristiano no puede dar afecto, o no puede tener afecto por cuestiones de sensibilidad, pero sí su amor es efectivo, es decir, hace el bien, obra el bien. Lo mismo que dijo adelante, ¿no? Arriba de lo que hemos escuchado. Quien te golpea en una mejilla, preséntale la otra. Estás haciéndole el bien. El que te pide, te requisa una milla, acompáñale dos. Le estás haciendo el bien. Obras de caridad. El amor cristiano consiste en obrar la caridad. Hay gente que no es tan sensible, ¿eh? Hay gente que es muy afectiva, que le gusta mucho los afectos, los cariños, las caricias, etcétera, las palabras bonitas. ¿Eso es el amor? Es cierta parte del amor, pero no es el verdadero amor. El verdadero amor consiste en hacer el bien, en buscarle el bien y hacerle el bien. Y ese hacerle el bien o buscarle el bien al prójimo es corregirlo también, es enseñarle. Eso es amor. Una persona que ama verdaderamente a otros y ve que el otro está yéndose a un barranco, le dice, oye, estás caminando hacia el barranco, no te hace caso. Oye, mira que estás por caerte en el barranco, no te hace caso, lo jalas pues. ¿Se entiende? Es hacer el bien, es hacer el bien. Y Dios nos da a nosotros la posibilidad de hacer el bien. Así es la caridad. Con esa caridad hay que amar al enemigo. No se puede tener afectos por el enemigo. Ustedes piensen, una persona agredida, una persona que recibió agresiones, una persona que fue violada a su agresor, ¿le puede tener un amor afectivo? Es muy difícil. Y la gente piensa que ese es el amor, por eso no puedo perdonar. Porque claro, ve a la otra persona y se enferma más bien que otra cosa. Conocí un caso de una persona que cuando se le acercaba quien lo había agredido durante mucho tiempo, esa persona somatizaba con gastritis. Solamente se le acercaba y le agarraba gastritis. Por eso puede pasar. Pero es una cosa sensible. ¿Eso significa que no amaba? No. El amor es efectivo. Entonces, ¿qué dice Jesucristo? Amad a vuestros enemigos, rezad por los que os persigan. Porque a veces la única manera de hacerle caridad a esta gente que te hace daño es rezar por ellos. Porque si tú te le acercas, otra vez te cachetean. Entonces, ¿para qué te vas a acercar para que te sigan cacheteando? Mejor reza por ellos, ¿ven? Eso pasa. Pero el corazón del cristiano no tiene que guardar resentimientos, rencores, inútiles, que lejos de hacerlo caminar, lo postran, lo meten en silla de ruedas. El cristiano tiene que salir de esos rencores, porque estamos llamados a amar. La vocación del cristiano es amar, no es odiar, no es la indiferencia, es amar. Pero con el amor sobrio, con el amor religioso, con el amor efectivo. Porque como decía, muchas veces no va a ser posible tener un amor afectivo a quien tantas veces te agrede. Cristo el Señor, en la pasión,
no profería amenazas, como dice Isaías, en la pasión, o la Sagrada Escritura, en la pasión no obraba violentamente, en la pasión sufría, ¿no?, con humildad, pero en la pasión Jesucristo no andaba dando besos a sus agresores. O sea, es una cosa clara. Sí dio el perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El amor de Cristo era efectivo. El amor de Cristo está dispuesto a abrazar, por supuesto. Pero es buscarle el bien a la persona. Ese es el amor que quiere Dios. Ahora miren ustedes, ¿no? Para que nosotros, o sea, estamos llamados a vivir así, ¿ah? Sepan que quien no vive la caridad de esta manera, difícilmente entre en el reino de los cielos. Aquel que obra cristianamente es el que obra dirigiéndose al cielo. Aquel, por más que se diga cristiano, no obra cristianamente, no se dirige al cielo. Y esto es mandato de Cristo. Esto no se lo puede entender de manera puramente natural y humana. Solamente por el amor que Dios nos tiene podemos entender que debemos de amar al prójimo y amar inclusive al enemigo. Difícilmente podamos entender que podemos amar al enemigo y difícilmente lo podemos amar si es que no vemos el ejemplo de Dios, que como dice la Escritura, cuando éramos sus enemigos, Él nos amó. Y que cuando lo agredíamos, como Jesucristo pasó con Jesucristo, cuando lo agredíamos, Él nos perdonó. Es el ejemplo de Cristo el que seguimos. Por eso es que, primer argumento, para dejarnos llevar por esto que dice Jesús y para cumplirlo con esfuerzo, Cristo lo realizó. Cristo vivió en ese amor, haciendo el bien. Así debemos de hacerlo nosotros. Además, porque si no hacemos así, la violencia no para. Miren lo que dice Jesucristo, ¿no? Se había dicho ojo por ojo y diente por diente. Esa ley es llamada como la ley del talión, ¿no? La palabra talión viene de los términos en griego de cómo empezaba, ¿no? El ojo por ojo, diente por diente, ¿ya? Pero era una ley muy antigua que estaba en la llamada ley del Hammurabi, o ley de Hammurabi, ¿no? De los pueblos de Oriente, ¿no? Los pueblos más antiguos, más arcaicos de la tierra tenían esta ley. Pero esta ley, que al parecer suena a equitativa, ojo por ojo, diente por diente, es una ley, primero, demasiado materialista. Y es una ley, digamos, de cantidad, y de cantidad que puede producir inclusive más injusticia. Porque, por ejemplo, miren, si ojo por ojo y diente por diente es la ley que tendríamos que utilizar, imagínense una persona que violó a otra persona. ¿Cuál es la manera de castigarlo si es ojo por ojo y diente por diente? Que lo violen a él. ¿Eso es algo saludable? ¿Eso es algo lícito? ¿Eso es algo moralmente bueno? De ninguna manera. Si a mí me robaron, qué sé yo, 7 vacas, yo tengo que robar al prójimo 7 vacas. Eso también es ilícito. En tal caso, yo tengo que recuperar mis 7 vacas. Pero no puedo robarle al prójimo. Entonces, el ojo por ojo y el diente por diente era una ley así. Por eso es que en las civilizaciones más modernas, como por ejemplo en nuestros casos, existe la ley de la restitución, que no es propiamente ojo por ojo y diente por diente. Si una persona agredió a otra, tiene que pagar lo que cuesta, digamos, los efectos de la agresión. Si la persona recibió daños físicos, lesiones físicas, tiene que pagar el agresor esas lesiones físicas. Eso es restitución, ¿no? Eso es que la otra persona tiene que resarcir los daños causados. Pero no es ojo por ojo y diente por diente, es otra ley la que usamos hoy día. Pero Jesucristo va más allá. Porque si bien esta ley es una ley, podríamos decir, del orden natural, y es una ley, digamos, que el común de la gente, por el orden natural utiliza, la ley de Jesucristo va más allá, porque es la ley del perdón. Es la ley que, ante las ofensas y agresiones, ante los maltratos, no quiere ojo por ojo y diente por diente, tampoco pretende el resarcimiento, lo cual no significa que no se le pueda dar. Busca más, porque no quiere solamente justicia, quiere caridad. Entonces, en el amor, perdona y es generoso inclusive con aquel que le ha hecho daño. Piensen ustedes la vida de los santos, que son el Evangelio viviente, y se darán cuenta cómo los santos vivieron también esto. ¿Cuántos casos de santos hubieron? Por ejemplo, me pongo a pensar en uno de los tantos, ¿no? Resulta que San Antonio María Claret, que era obispo de La Habana, durante su tiempo allí en La Habana había un judío
que cada vez que lo veía en la calle lo insultaba. O sea, lo veía al cura, lo insultaba y hablaba mal de él y era el principal contradictor, ¿no?, de las obras que hacía. Bueno, él continuamente ante las agresiones nunca contestaba. Siempre pasaba callado, no devolvía el insulto, no se molestaba. Al paso del tiempo, el judío, en el lecho de muerte, se convirtió y lo mandó a llamar a San Antonio María Claret para confesarse con él, para bautizarse, ¿no?, y pedirle perdón a Dios y a él de tantas veces que lo había agredido. Ese es el evangelio vivo, ¿ven? No es devolver el insulto, es perdonar y hacer el bien. Ahora piensen ustedes, una persona que fue agredida tantas veces en la calle, tantas veces insultada, tantas veces maltratada, no tiene en su corazón, no se generaría en su corazón resentimiento, odio, que vaya otro cura, yo no lo voy a atender, ¿por qué lo voy a atender si yo estoy más bien ofendido con esta persona? De ninguna manera. Fue y lo atendió. Y con el mismo amor de Dios, les dio los sacramentos. Eso es dar la otra mejilla. Eso debemos de aprender. Es difícil, dije al principio, porque se mete en nuestros afectos. Nuestro orgullo también, pero también nuestra ira, nuestros resentimientos, ¿no?, nuestro corazón a veces herido. Pero nosotros no estamos llamados a vivir con corazones heridos. Estamos llamados a vivir con corazones llenos de amor. Porque Dios nos ha dado amor, porque Dios es amor. Por último, entonces, y acá con esto termino, esto no es otra cosa que perfección. Sed perfectos como el Padre Celestial es perfecto, tan perfecto y tan bueno que hace llover sobre justos y pecadores, que hace el bien a todos. Así debemos de ser nosotros. Estamos llamados a ser imágenes de Dios, a ser imagen de Dios que es amor y que es un amor que se prodiga. No es un amor sensible, es un amor que se da. Es un amor efectivo. Pidamos estas gracias a la intercesión de María, la Madre de Jesús, este buen Señor que lleno de misericordia nos quiere dar su amor y quiere amarnos a pesar de que muchas veces hemos sido sus enemigos.